Olá, mi amigo, olá, mi amiga. Bienvenido y bienvenida al canal Vox Luterana. Yo soy el pastor Miguel Torneire y en este espacio, las buenas noticias acerca de la salvación por la fe en Cristo Jesús y acerca de la Iglesia Luterana serán proclamadas para ti. En este video, hablaré del uso de las vestimentas litúrgicas desde la perspectiva luterana, comenzando en el siglo XVI hasta nuestros días actuales. A propósito, el contenido de este video está basado en este libro. Así que, quédense conmigo hasta el final, pues tengo muchas buenas noticias para compartir. Martín Lutero usó las vestimentas del sacerdote medieval en la mayoría de sus actividades de adoración, incluso después de su ruptura con Roma. Sin embargo, debido a que predicaba con frecuencia para los servicios diarios de la Universidad de Wittenberg, a menudo venía directamente del salón de clases, todavía vestido con su toga académica, para la exposición de la palabra. Este doble uso de túnicas académicas para el culto y la enseñanza continúa en algunas denominaciones protestantes aún hoy. Por otro lado, el colega de Lutero, Andreas Bodenstein von Karlstadt, se rebeló contra las distinciones clericales, tiró todas las vestiduras e incluso usó plumas en su sombrero durante un servicio de la Santa Cena en Wittenberg. Siguiendo a los anabaptistas y entusiastas de su época, Karlstadt consideraba que las vestimentas eran símbolos de la tiranía papal. En general, sin embargo, los luteranos veían las vestiduras como adiáforas, lo que significa que no estaban ni ordenadas ni prohibidas en la palabra de Dios. Yo hablé sobre esto en este video. Algunas congregaciones luteranas, siguiendo al pastor de Lutero, Johannes Bogenhagen, conservaron algunas de las vestimentas tradicionales de la iglesia, particularmente la casulla. Otras congregaciones luteranas, por ejemplo, muchas en Escandinavia, consideraban que las vestimentas eran símbolos de la continuidad con la Iglesia Católica Romana, como expresiones de oposición a los reformadores radicales, los entusiastas y algunos de los calvinistas. Los luteranos escandinavos mantuvieron las vestimentas tradicionales. Algunas congregaciones luteranas siguieron una tradición más reformada y adoptaron una túnica académica para todas las actividades de adoración. Durante el medio siglo que siguió a la muerte de Lutero, la mayoría de las congregaciones luteranas continuaron proporcionando vestimentas de misa a sus pastores. Estas vestimentas incluían un alba con estola y casulla, así como una dalmática para el diácono que asistía en el culto. Una preocupación era si el clero luterano debería usar la sotana y la sobrepeliz, que en muchas áreas se percibían como vestimentas papistas. A pesar de esta conexión, la sotana y la sobrepeliz se utilizaron a lo largo del siglo XVI para predicar, para el ministerio público a los enfermos y los confinados en casa y para los funerales. A principios del siglo XVII se sospechaba que los pastores que no usaban al menos una sobrepeliz para la cena del Señor eran calvinistas. Llevaban sobrepeliz el oficiante y los monaguillos que asistían al oficio. Uno de los registros más detallados de vestimentas luteranas proviene de los registros del sacristán de la iglesia de San Nicolás en Leipzig, Alemania.
se utilizaron más de 20 casullas a lo largo del año. Entre ellas, una de terciopelo verde con una imagen bordada de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, que se utilizó para el adviento. Una de damasco blanco con crucifijo. Uno de terciopelo negro con un crucifijo que se usaba para el Viernes Santo. Uno de terciopelo marrón rojizo con un símbolo de la Santísima Trinidad bordado en perlas y pedrería, que se utilizó para Pentecostés, y una de terciopelo rojo bordada con una virgen y un niño. Además, los obispos luteranos de Dinamarca y Noruega continuaron utilizando capas de varios colores para ordenaciones y otras ocasiones especiales. Durante los años difíciles de fines del siglo XVII, un grupo rompió con muchas de las prácticas tradicionales del luteranismo. Estos pietistas, como se los conoció, rechazaron todas las vestimentas clericales y optaron por la vestimenta común de la élite académica, una túnica negra, a veces llamados vestidos de Ginebra debido a su origen reformado. Estas vestimentas se convirtieron en la vestimenta estándar para muchos clérigos luteranos coloniales en América del Norte. A lo largo del luteranismo europeo, se conservaron varias vestimentas litúrgicas distintas. El alba, la sobrepeliz, la estola y la casulla parecen haber sido usadas regularmente en varias regiones. Arthur Carroll Pipcorn informa que el uso de sobrepelices blancos y casullas de colores bordados con cruces doradas era general en este periodo de Sajonia, Brunswick, el territorio de Brandeburgo, Nuremberg y otros lugares. Al mismo tiempo, la toga académica o de predicación se estaba volviendo más prominente entre los protestantes. A fines del siglo XVIII, la mayoría de los pastores luteranos del norte de Europa habían dejado de usar casullas. Solo unos pocos conservaron la sobrepeliz para la predicación y las funciones litúrgicas. El racionalismo europeo y una protestantización gradual de los cuerpos eclesiásticos luteranos de América del Norte tuvieron una influencia negativa en la mayoría del clero luterano de esa época. En el siglo XIX, la sotana y las bandas, dos tiras blancas de lino que se superponen al cuello clerical, se habían convertido en la vestimenta habitual de la mayoría del clero protestante norteamericano y europeo. Algunas congregaciones luteranas conservaron el alba, la estola y la casulla, pero fueron la excepción a la regla. Por lo tanto, durante más de un siglo, la sotana se consideró la única vestimenta para usar durante el culto luterano. Junto con los protestantes antiromanos de Europa, muchos grupos protestantes norteamericanos adoptaron las vestimentas comunes de la sociedad contemporánea. La mayoría del clero luterano del siglo XIX y principios del siglo XX siguió esta costumbre social general. La década de 1950 fue testigo de un nuevo interés por la liturgia, lo que provocó un cambio en la vestimenta litúrgica entre los luteranos. Luther Reed y sus asociados reintrodujeron la sotana con sobrepeliz y estola en el luteranismo norteamericano. Aproximadamente una década después se introdujo el alba con estola y encontró una aceptación casi universal. El uso de la casulla, aunque tiene una larga historia en el luteranismo, no ha sido aceptado universalmente como el alba. Hoy no existe una vestidura universal para el culto cristiano. Al revisar los catálogos comerciales de suministros para iglesias, subraya la falta de uniformidad. El alba, la estola y la casulla están disponibles en una variedad de estilos.
los colores litúrgicos, así como las imágenes nacionales, étnicas e incluso políticas, se incorporaron a los diseños. Aunque hay muchos tipos diferentes de vestimentas disponibles, no todos los artículos o diseños son edificantes o apropiados para que los use el pueblo de Dios. Por lo tanto, la ropa debe elegirse con discreción. Se han dado dos razones importantes para el uso continuo de vestimentas en las congregaciones luteranas. Primero, las vestimentas son emblemas del oficio del santo ministerio. Las vestiduras cubren al hombre para que la congregación no vea a la persona, sino las promesas de Dios proclamadas y proporcionadas por el pastor. Segundo, las vestimentas históricas visualizan la conexión y continuidad con la comunidad cristiana. Estamos como invitados reunidos con los profetas, los apóstoles, los mártires y los confesores de todos los tiempos y todos los lugares. ¿Le gustó el contenido del video? Entonces, deja un le gusta. Suscríbete al canal clicando en el botón rojo que hay aquí abajo. Comparte ese video en sus redes sociales y deja un comentario, pues todos ellos son leídos y considerados. Muchas gracias y hasta el próximo video. Chao.